Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. En esta ocasión les traigo la que para mí fue la partida más entretenida de la primera ronda de la Copa Mundial de Ajedrez, más bien de la Copa del Mundo de Ajedrez, que se está celebrando en Tiflis, en Georgia. Bueno, en esta ocasión les traigo la partida que se llevó a cabo entre el canadiense Samuel Bator, que jugaba con las blancas, contra el chino Wei Yi, que jugaba con las negras. Y vamos a ver esta interesante partida y algunos de sus momentos más importantes. La partida comenzó con un caballo F6, F3, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5 y D4, con lo cual transponemos a una variante del gambito de dama declinado en este caso, debido a que las negras juegan alfil B4 y renuncian a tomar el peón por ahora. Aquí las blancas pudieron haber jugado E3, pero deciden jugar G3, con lo cual entregan el peón a cambio de ganar desarrollo. Las negras se enrocan y después de alfil G2 capturan el peón de C4. Ahora las blancas intentarán consolidar a sus peones en el centro, por lo cual juegan enroque primero y después de caballo C6 juegan A3, alfil E7 y E4, consolidando ese centro de peones. Ahora, ¿qué tienen a cambio las negras? Un peón de ventaja, el cual van a intentar defender a toda costa. Las negras jugaron caballo A5. Las blancas jugaron alfil E3 para defender el peón y que la torre no se pierda. Torre a B8 y después de dama E2 el peón de B5 protege al de C4 y no hay la captura en B5 porque seguiría torre por B5, lógicamente. Las blancas jugaron torre de A a D1 y después de alfil B7 jugaron caballo E5. Las negras continuaron con A6 y después de G4 lanzaron el caballo hacia atrás, caballo E8, con lo cual la casilla D5 ya no está defendida por el caballo y llega el momento para decidir hacer la ruptura central para no quedar peor. Las blancas realizan la ruptura D5, E por D5, caballo por D5 y caballo D6, con lo cual las negras pretenden tener un buen centinela de la casilla D6, ya que si hubieran comido con el alfil, pues podríamos hablar que tienen un mal un centinela, y con el caballo se ejerce una presión sobre el peón de E4, la cual es muy importante y que podría producirle dolores de cabeza a las blancas. Por esto las blancas adelantan y juegan G5. ¿Cuál es la idea de G5? Que ahora no hay peligro de que en un futuro les jueguen F6, mandando el caballo para atrás y aprovechando que el peón de E4 está indefenso, sin que las negras debiliten su estructura. De todos modos, este golpe táctico todavía no es posible. El módulo propone jugar F4. ¿Qué hubiera pasado si en la posición de F4 las negras hubieran jugado F6? Se hubieran encontrado con
caballo F3, y si se atrevían a capturar el peón de 4 con el caballo, hubiera continuado caballo por F6 jaque, alfil por F6 y torre por D8, y las blancas tendrían una ventaja decisiva suficiente para ganar. De todos modos, en la partida se jugó G5, y después de alfil por D5, torre por D5, C6, las blancas regresan la torre D1 y las negras juegan a C7, con lo cual la posición de las negras ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, después de dama H5, las negras juegan G6. La máquina, el módulo, proponía jugar torre de B a D8 para intentar resistir, y después de alfil H3 devolver el peón jugando C3, B por C3 y caballo a C4, y de este modo las negras pueden resistir mucho más en la posición. En la partida se jugó G6, la cual da ventaja a las blancas, ya que después de dama H6 y caballo por E4, las blancas juegan caballo D7. Ahora se ve que caballo por E4 es un error garrafal, y las negras no les queda otro remedio que ir de vuelta y jugar caballo D6, a lo cual las blancas respondieron alfil H3. ¿Por qué jugaron alfil H3 las blancas? Jugaron alfil H3 ya que si hubieran intentado alfil D4 para dar mate, la cual sería la primera idea que a todos nos viene a la cabeza, las negras simplemente hubieran respondido con caballo F5, y cuando se quite la dama se captura el alfil en D4, y las blancas y las negras todavía pueden aguantar. Con alfil H3 las negras hicieron un último intento y jugaron torre de F a D8, tratando de hacer una escapatoria al rey, pero después de torre D4 las negras abandonaron, es decir, Güey abandonó, y el canadiense nos dio una lección tremenda de ataque, sobre todo en estas últimas jugadas. Alfil D4 es un poco mejor, ya que si caballo E8 hubiera seguido algo como alfil C3, y las negras no tienen otra que capturar el caballo, y después de torre por D7 hubiera seguido algo como dama C8 o dama B6, y después de dama C8 digamos torre por E7, dama D8 para defender el caballo, torre por caballo, jaque, dama por caballo y dama G7 mate. Hubiera sido muy parecido en el caso de dama B6. De todos modos, las blancas hubieran movido la torre atacando el caballo y hubieran buscado el mate. Ahora, se preguntan algunos qué hubiera pasado. Tal vez se preguntan algunos qué hubiera pasado en caso de ¿qué hubiera pasado si las negras simplemente se quedan quietas después de alfil C3? Las blancas hubieran jugado algo como
digamos que las blancas hubieran jugado dama b7, confiando en que las blancas simplemente van a ganar la calidad, pero las blancas hubieran jugado caballo f6 jaque, y después de alfil por, no capturan de peón, porque si no eso equilibraría todo, sino que capturan el alfil y amenazan mate, con lo cual el caballo ya no puede moverse, y aun cuando la torre capture en d1, las blancas retoman de torre, y no importa a qué casilla o dónde se mueva la dama o la torre, las blancas en su siguiente jugada se van a colocar en la columna E, van atacando al caballo. Con lo que de este modo amenazarán capturar el caballo, y una vez capturado el caballo darán mate imparable. Y por último, si las negras hubieran jugado f6 para eliminar el peón de g5, las blancas hubieran contestado simplemente con caballo por f6 jaque, caballo por f6, alfil e6 jaque, rey h8, g por f6, y el mate es imparable, ya que aunque las negras jueguen primero torre por d1, después de torre por d1 no hay forma de evitar el mate, ya sea digamos con el alfil de 6, de todos modos seguiría f7 mate, o ya sea alfil f8, seguiría f7 jaque, y después de alfil g7, dama por g7 es mate. Por lo tanto, eso es lo que hubiera pasado si las blancas hubieran jugado d4, alfil d4. Sin embargo, el canadiense jugó torre d4 y Wei abandonó. Gran partida de la primera ronda. De hecho, fue de la primera vuelta de la primera ronda. Y con esto, en ese momento, el canadiense se posicionaba arriba de Wei Yi y lo obligaba a ganar la segunda partida para empatar el match. Bueno, es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video.